Está el juicio político contra Trump en el limbo. Las declaraciones de Pelosi generan incertidumbre sobre el próximo paso. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. La jefa de la Cámara de Representantes dijo que no enviará las acusaciones contra Trump al Senado hasta que no se sepa cuáles son las reglas del juicio político. Los republicanos reaccionaron airados y el presidente dice que Pelosi tiene miedo. El momento en el que se dará un paso clave que siga la acusación del presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso quedó en duda este jueves tras la histórica votación de la Cámara de Representantes. Esto se debe a que la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que esperarán hasta conocer el terreno en el que están en el Senado antes de designar a las personas que por ley deben encargarse de trasladar los artículos de juicio político a ese cuerpo legislativo. Buscando ser parca sobre el asunto, Pelosi dijo a los periodistas: "La próxima cosa para nosotros, cuando veamos el proceso previsto en el Senado, es que sabremos el número de administradores, quienes llevarán los artículos al Senado, que necesitaríamos y a quienes elegiremos. Fue lo que dije anoche y lo digo ahora. No estoy preparada para poner a los administradores en ese proyecto de ley porque no sabemos el terreno en el que estamos. Veremos lo que tienen y estaremos preparados para lo que sea", respondió en tono tajante cuando se le insistió por las pistas sobre el siguiente paso histórico sobre el proceso que llevó por tercera vez en la historia de los Estados Unidos a un presidente a un juicio político en el Senado. Ello fue el foco de las preguntas de los periodistas, pues poco después de la votación en la Cámara Baja, Pelosi sembró dudas sobre cuándo el Senado recibirá los artículos con que Trump fue acusado de condicionar la entrega de ayuda a un país extranjero a cambio de que se abriera una investigación al hijo de Joe Biden, su potencial rival en las elecciones de 2020. Tomaremos nuestra decisión sobre cuándo enviaremos los artículos cuando veamos lo que están haciendo en el lado del Senado. Hasta ahora no hemos visto nada que parezca justo para nosotros, afirmó la noche de este miércoles, lo que fue percibido como una potencial demora en el envío de los artículos a la Cámara Alta. Pelosi, sin embargo, no afirmó correctamente que planifican demorar el proceso. En esa línea, el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, el demócrata Jerry Nadler, dijo este jueves que duda que los artículos no sean enviados y aseguró en cambio que ello se hará de forma oportuna. Un iracundo Trump asegura que Pelosi tiene miedo, pero molesto por la posibilidad de una demora, Trump arremetió nuevamente contra Pelosi, asegurando que tardará en trasladar los artículos al Senado porque tiene miedo. Pelosi siente que su farsa de impeachment es tan patética que teme presentar al Senado, que puede definir una fecha y poner toda esta estafa en un default si se rehúsan a presentarse, escribió el mandatario en Twitter insultando el proceso. La posibilidad de que los demócratas demoren el envío de los artículos a la Cámara Alta comenzó a escucharse desde horas previas a la votación. Mientras los representantes los debatían en pleno de la Cámara de Representantes, algunos representantes comenzaron a abrazar esta estrategia al considerar que frenar los artículos les permitiría lograr mejores términos en el proceso en el Senado, como llamar a nuevos testigos o de plano evitar que el presidente sea absuelto de ese cuerpo legislativo sin un proceso justo. Si básicamente tenés al líder del Senado diciendo que va a negociar con el acusado, eso sería una burla del proceso, dijo la representante de California. Spears se refirió a las declaraciones en las que el presidente del Senado, Mitch McConnell, dijo que no sería un juez imparcial en el juicio político que podría llevar por primera vez a un presidente que sea cesado de su cargo. Siguiendo con las noticias, el día que la presidencia de Donald Trump cambió para siempre, no importa lo que suceda el próximo año o incluso los próximos 5 años del periodo de Donald Trump en el cargo, el primer párrafo de su obituario político contendrá esta oración o una parecida. Trump fue llevado a un juicio político por la Cámara de Representantes el 18 de diciembre de 2019, convirtiéndose en el tercer presidente de la historia en ser reprendido. Que la votación histórica estuviera predeterminada y que fuera precedida por más de 6 horas de insultos, hostilidad y vileza partidista no debería distraerte del hecho básico, y es este: la acusación contra Trump y el posterior juicio en el Senado significará una grieta clara en su presidencia, nuestra política y el país. En el futuro pensaremos en la presidencia de Trump como antes de que fuera acusado y después de que fue acusado. Ahora, eso no significa que la medida histórica, y es histórica independientemente si estás o no de acuerdo con ella, cambiará mucho de lo que ocurre día a día en Washington. De hecho, una de las cosas más sorprendentes de este miércoles fue lo normal que se sentía todo. Trump tuiteaba insultos contra sus oponentes políticos y citaba los elogios de sus programas favoritos de Fox News. Los republicanos defendían al presidente sin importar los hechos. Los demócratas insistían en que estaban haciendo lo correcto en oposición a lo políticamente inteligente. Para ser un día histórico, todo se sintió muy mundano. Realmente no parece que nos estén acusando, bromeó Trump en un mitin de campaña en Michigan este miércoles por la noche.
Tal vez es así como la historia se ve siempre de cerca, menos memorable y glamorosa, y más arenosa y sombría que lo que la retrospectiva nos hace ver, pero no se equivoquen, esto es su historia. Trump no importa lo que haga en el Senado, y lo más probable es que se vote por no destituir al presidente en algún momento a principios del próximo año, tendría esta acusación en su historial y legados permanentes, y eso es cierto independientemente de que si el voto del juicio político está a la altura de las terribles predicciones que ambas partes están haciendo en este momento. Obviamente, si Trump es destituido de su cargo debido al rechazo de los votantes queriendo castigar al partido que lo habilitó, o si es reelegido y los republicanos toman el control de la Cámara de Representantes, impulsados por una ola de descontento de los votantes sobre el impulso que los demócratas dieron al juicio político, los historiadores citarán luego la votación de este miércoles como un momento crítico. Pero incluso si ninguno de esos escenarios sucede, todo a partir de hoy se verá a la luz una votación de juicio político en la Cámara de Representantes. Cada movimiento que haga Trump, cada encuesta que fluctúe, todo lo que ocurre en la política entre ahora y noviembre hasta 2020 se analizará como parte de los ecos que está sucediendo esta fatídica noche de diciembre de 2019. Eso es parcialmente cierto para Trump porque todo está sucediendo en su primer mandato, menos de un año antes de que se enfrente a los electores en 2020. Esa es la diferencia crítica entre las circunstancias que rodean el juicio político de Trump y el del presidente que enfrentó lo mismo recientemente, Bill Clinton. Clinton se acercaba al final de su segundo mandato cuando la Cámara de Representantes lo llevó al juicio político en diciembre de 1998. Si bien hubo claras y grandes reacciones que siguieron al juicio político de Clinton, los republicanos perdieron terreno en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término en 1998, pero recuperaron la Casa Blanca 2 años después. Esos impactos no fueron vistos directamente en la presidencia de Clinton. Ese no será el caso de Trump, y puedes estar absolutamente seguro de que Trump no dejará todo este asunto del juicio político en el pasado una vez que concluya el juicio en el Senado, y suponiendo que no sea destituido de su cargo, porque eso no es lo que acostumbra él, especialmente cuando cree de alguna forma que ha sido la víctima. Incluso cuando la Cámara de Representantes votaba para acusarlo formalmente, Trump estaba dando su propia refutación en tiempo real en un mitin de campaña en Michigan. No hicimos nada malo, dijo Trump a la multitud. Tenemos un tremendo apoyo del Partido Republicano. Eso es solo un comienzo. Si el pasado es ejemplo, Trump hablará a diario de la votación de la destitución del miércoles, sino con mayor frecuencia entre ahora y el próximo noviembre. Y si gana un segundo mandato, considerará este día como el día en que se gestó dicha victoria. Aquí una idea aterradora pero posible. Si Trump pierde, podría afirmar que toda la elección fue inválida por el llamado golpe que intentaron los demócratas y se negaría a aceptar su derrota. El punto es este: no importa lo que ocurra mañana, el próximo mes, en 2020 o más allá, este miércoles es el día en el que cambió la presidencia de Donald Trump. Para mejor, para peor, esas respuestas no llegarán rápido o fácilmente, tal vez ni siquiera en las urnas el próximo año, pero cuando miremos hacia atrás, este será el día que más recordaremos. Siguiendo con las noticias, la respuesta de Donald Trump a la estrategia de Nancy Pelosi que demora el juicio político en el Senado. El presidente busca presionar a la oposición para que presente las acusaciones y terminar rápidamente con el proceso de destitución, ya que cuenta con los votos suficientes para rechazarlo. El presidente Donald Trump arremetió este jueves contra la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, luego de que ésta se negara a decir cuándo enviará al Senado los cargos para el juicio político o siquiera si lo hará, manteniendo la incertidumbre en un proceso que la Casa Blanca desea dar por terminado cuanto antes. Si los demócratas no enviarán los cargos de un juicio político, perderían por deserción, comentó el presidente en su cuenta de Twitter. Además puso entre comillas que el Senado deberá definir la fecha y el lugar del juicio sin atribuir una fuente del texto. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, sostuvo que las declaraciones de la cadena ABC de que Trump recibiría un trato justo en el Senado y que el anuncio de Pelosi era una estratagema más, un nuevo cambio de las reglas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó las vísperas las acusaciones de abuso de poder y obstrucción del Congreso por haber presionado a Ucrania con la retención de la ayuda para que investigara a un rival político de Trump, pero Pelosi no confirmó el envío de inmediato de los cargos al Senado encargado del juicio político. No podemos designar a los fiscales sin antes conocer cómo será el proceso en el Senado, explicó Pelosi, quien ha rechazado las declaraciones de la mayoría republicana en la Cámara Alta y
República adelantó que estará en plena coordinación con la Casa Blanca. Espero que sea pronto. Hasta ahora no hemos visto nada que nos parezca justo. Esperemos que sea justo y cuando lo veamos, enviaremos a nuestros managers. La semana pasada, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, rechazó una propuesta del líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, para llamar a varios testigos. McConnell agregó que se está coordinando con la Casa Blanca y que no será un jurado imparcial. Si el contenido es a tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.